En el capítulo anterior, Fran calificó como aventurera y ahora se dirige a la última prueba, ¿qué será? Iniciamos el capítulo 2-4. Capítulo 2-4. Nueva clase y evento cliché. El maestro del gremio nos condujo a una pequeña habitación junto al mostrador. En ella había una bola de cristal colocada encima de un altar. Coloca tu mano sobre esto. Terminará en un segundo. Realmente se acabó en un segundo. Parecía que la bola de cristal había registrado la firma mágica de Fran. Luego la recepcionista comenzó a juguetear con la bola desde un lado, y después rozó una tarjeta sobre ella, lo que pareció completar el proceso. Ahora, tendrás que elegir tu clase. ¿Clase? Sí. Como cada persona tiene aptitudes diferentes, cada una de las clases también otorga beneficios diferentes. Ahora que lo mencionaba, Randall era un comerciante. El maestro del gremio era un hechicero, que sonaba tan fuerte como el guerrero de Donadrond. ¿Qué clase vas a elegir, Fran? ¿Qué sucede, Nell? Bueno, sus opciones de clase son bastante increíbles. Nos asomamos por detrás del maestro del gremio. Luchador, espadachín, pugilista, espadachín mágico, duelista, mago, mago de la llama, mago blanco, invocador, maestro bestia, asesino, químico, demoledor, chef. Son muchas. Parecía que las opciones de clase se veían afectadas por las habilidades que Fran podía usar. Incluso podía elegir demoledor y chef. Aunque yo tenía el dominio de la lanza y las artes de la lanza, las había dejado sin equipar, razón por la cual las clases afines no se podían elegir. ¡Oh, Dios! El maestro del gremio se quedó sin palabras. Aunque tampoco parecía muy satisfecho. En cualquier caso, a juzgar por cómo se desarrolló tu encuentro con Donadrond, parece que tienes habilidad para espadachín mágico o mago. Supongo que estábamos bien. Probablemente él se estaba acostumbrando a todas estas sorpresas a estas alturas. Entonces, ¿cuál elegirás? Pídele una recomendación. ¿Qué me recomiendas? Bueno, las clases espadachín mágico, duelista y mago de la llama son todas clases de nivel intermedio que son bastante raras. Si quieres usar tanto la magia como la espada, elige espadachín mágico. Si quieres centrarte solo en tu espada, elige duelista. Y si quieres centrarte únicamente en tus hechizos, elige mago de la llama. Ya veo. ¿Cuál quieres, Fran? Espadachín mágico suena bien. Vamos con eso entonces. La clase espadachín mágico parecía ser la que tenía los efectos más beneficiosos de todos modos. Espadachín mágico, clase intermedia. Se desbloquea cuando una habilidad de espada y una habilidad de magia están a nivel 6 o superior. Efectos. Obtiene fuerza y magia adicional al subir de nivel. Incrementa las posibilidades de aprender nuevas habilidades de espada y magia. Aumenta la fuerza de las habilidades de espada y magia. Había una cosa más que tenía que aclarar. ¿Puedo volver a cambiar de clase más tarde? Sí. Puedes venir al gremio en cualquier momento para cambiar tu clase. Sin embargo, solo podrás obtener los efectos de tu clase equipada. Por ejemplo, tus estadísticas cambiarán significativamente si cambias de trabajo de duelista a espadachín mágico. Además, el cambio de trabajo a una clase inferior reducirá significativamente tus estadísticas. También perderás el acceso a las habilidades exclusivas de determinadas clases. Así era como esperaba que funcionara el sistema de clases, así que me pareció bien. Por el momento, podríamos elegir espadachín mágico, ya que habíamos confirmado que podríamos cambiar de clase más adelante si lo deseábamos. Elegiré espadachín mágico. Entonces aquí tienes tu tarjeta del gremio. La tarjeta parecía ser una tarjeta ordinaria de bronce. El nombre de Fran figuraba en ella junto con su afiliación al gremio, su clase y su rango de aventurero. La tarjeta del gremio actuará como tu identificación. Una reemisión cuesta 5000 G. La tarjeta solo responde a la firma mágica de su dueño, pero haz lo posible por no perderla de todos modos. El maestro del gremio procedió a explicarnos el procedimiento básico del gremio. Era una explicación que suele dar la recepcionista del gremio, pero nos habíamos ganado su atención, para bien o para mal. Estos fueron los puntos de su charla. Solo se podían hacer las misiones del gremio que correspondían a tu rango de aventurero, o de un nivel superior o inferior. También había misiones para subir de rango cuando se quería ascender. Las tarjetas de rango G y F eran de bronce, las E y D eran negras, las B eran de plata, las A eran de oro y las S eran de platino. Se podía vender cualquier material independientemente del rango que se tuviera. No había una cuota anual,
pero si no hacías ninguna misión después de un tiempo determinado, te degradaban y finalmente te expulsaban del gremio. Cualquier acto de traición al gremio también supondría la expulsión. El gremio no era responsable de las peleas que se produjeran con los demás aventureros. Este último punto probablemente estaba dirigido personalmente a Fran. Estaba levantando demasiadas banderas. Y ahora, eres una aventurera. De acuerdo. ¿Hay algo más que quieras preguntar? No era una pregunta sino una petición. ¿Vas a anunciar los resultados de mi examen? No. El gremio no difunde las habilidades individuales de los aventureros. Bien. ¿No quieres destacar? No de forma negativa. Hagamos un trato. Yo, Don Adrond, y la recepcionista guardaremos silencio sobre ti. Es mucho más conveniente para nosotros de todos modos. Don Adrond supervisa la convocatoria de los aventureros en caso de emergencia, y nos molestaría que la gente empezara a cuestionar su autoridad. Creo que sería una pena. Pero si quieres que nos mantengamos callados por ti, pequeña dama, lo haré. De todas formas, no es que vayas a poder pasar desapercibida durante mucho tiempo, teniendo en cuenta lo fuerte que eres. No podía negar eso. Pero supongo que este encuentro resultó bien. Hablamos con la recepcionista, Nell, después de recibir nuestra tarjeta del gremio. ¿Quieres hacer alguna misión? Su pregunta me recordó que teníamos que vender nuestros materiales si queríamos pasar la noche en una posada. Casi lo había olvidado tras el aluvión de información que recibimos tras recibir nuestra tarjeta de gremio. Tengo algunos cuernos de goblins. Entonces tendrás que ir al mostrador de informes de misión. Por aquí. Ahora que Fran era una aventurera de verdad, Nell, la recepcionista, respondió amablemente a sus necesidades. Como la cara del gremio, sus modales eran impecables. Tengo algunos materiales que quiero vender. Entonces dirígete al mostrador de comercio y espérame allí. Contaré el número de cuernos de goblins que entregues. De acuerdo. 8 pares suman 160G, ¿te parece bien? Eso no era suficiente para una noche de alojamiento. Necesitábamos 300G como mínimo, y me gustaría quedarme en una posada decente si fuera posible. Luego de vender los cuernos, nos dirigimos al mostrador de comercio. ¿Vas a vender piezas por separado? Hay una zona especial a un lado por si las piezas que vas a vender son demasiado grandes o aún no están cortadas. Si todavía es demasiado grande, tenemos una sala especial donde podemos evaluar adecuadamente su valor, explicó Nell. Si los cuernos de goblins eran un indicador, las piezas de monstruos de bajo rango solo se venderían tan bien como las piezas del insecto negro que le habíamos vendido a Randall de camino a la ciudad. Eran demasiado baratas. Iban a ser un poco más grandes, pero tendré que sacar las piezas de monstruos de rango medio. Son un poco grandes. Entonces puedes llevarlos a ese lugar de allí. ¿Dónde los tienes almacenados? Los materiales de alta calidad necesitan un manejo cuidadoso. Oh sí, supongo que no parecía que tuviéramos nada a mano. A juzgar por la gran cantidad de personas en la ciudad que tenían bolsas de objetos en sus cinturones cuando los identifiqué, el espacio de almacenamiento no era una habilidad tan rara. Debería ser seguro para mí usarla aquí. Lo sacaré ahora. Yo era el encargado del inventario, por supuesto. Esta era una de las desventajas de compartir habilidades. Aunque Fran podía usar bolsillo dimensional, no tenía acceso a mi inventario, y yo no tenía acceso al suyo. Hice que Fran fingiera que sacaba cosas de su propio inventario y las dejaba en la zona de comercio. Empecé por vaciar mis materiales de bajo rango, con el primer monstruo que Fran había matado en primer lugar. En concreto, las garras y la piel del oso de cabeza gemela. Al parecer, las tripas del oso se utilizaban para fabricar medicinas, pero las metí de nuevo en el bolsillo dimensional hasta que pudiera encontrar recipientes para ellas, por sí solas apestarían el lugar. A continuación llegaron 2 juegos de pieles y colmillos de las ratas de colmillo venenoso. ¿Cómo las encontraste? Las maté de camino hacia aquí. ¿Y las desmontaste tú sola? Sí. Los aventureros que nos rodeaban nos miraban y sonreían. ¿Estaban insinuando que no debíamos vender materiales de tan bajo rango? Muy bien, subamos la apuesta un poco. A continuación, saqué los materiales de los monstruos de las áreas 2 y 3 de las praderas. Del murciélago gigante, teníamos la membrana de sus alas, los colmillos venenosos y los huesos huecos. Del jabalí triturador, teníamos su colmillo, su piel y su cráneo. Del bisonte de roca, teníamos su pelaje y sus cuernos. No eran tan fuertes, pero deberían bastar para comprarnos unas cuantas noches de alojamiento y una armadura básica. Sin duda obtendríamos lo suficiente si vendiéramos los materiales del tirano dientes de sable y de la serpiente Dopel, pero decidí no hacerlo.
Podrían ser útiles como material para el equipo de Fran, y nos arriesgábamos a destacar demasiado. Un vistazo a la túnica de serpiente dopel del maestro del gremio y al manto de dientes de sable de Don Adrond fue suficiente para decirme que eran lo suficientemente buenos para que los usaran los aventureros de alto rango. Venderlas aquí solo causaría un disgusto. Nell frunció el ceño. ¿Eran monstruos demasiado fuertes para que alguien tan joven como Fran los venciera? Al fin y al cabo, se encontraban entre los monstruos que hacían pasar un mal rato a los aventureros de bajo rango. No teníamos muchas opciones, teniendo en cuenta que los materiales de bajo rango no se vendían muy bien. Podríamos destacar por esta vez y terminar con esto. ¿Deberíamos vender todos nuestros materiales de bajo y medio rango? ¿Qué opinas? También podríamos deshacernos de todo de una sola vez. Tienes razón. Bien, voy a sacar el resto de las cosas ahora. Saqué el saco de seda, los colmillos y el caparazón de la araña de piedra, las garras y el pelaje del topo túnel, la piel y las garras del gato paralizador, y los dejé en el suelo de la sala de comercio. No vendimos la carne porque quería conservarla para la comida de Fran. Esto es todo. De acuerdo. Por favor, espera mientras los evalúo. Parece que Nell tenía identificación y conocedor consigo. Debía ser un genio. Llamó a otros 3 recepcionistas y procedieron a evaluar nuestro botín. Tardaron 10 minutos de identificación sin parar hasta que terminaron. Gracias por esperar. HM. Serán 195.000G en total, ¿está bien? ¿Perdón? ¿195,000G? ¿En serio? ¿No es demasiado? Habría estado bien con 30,000G para ser honesto. Eso es mucho dinero. Te aseguro que tiene un precio razonable. Había materiales de monstruos de rango FAI, y la condición de los materiales es impecable. Por eso hemos incluido una bonificación. No recuerdo que hayamos tenido demasiado cuidado al desmontarlos, pero supongo que tenía sentido que una piel dañada no se vendiera tanto como una en buen estado. Por ejemplo, la piel del oso de cabeza gemela. Normalmente se vende por 6.000G, pero la piel que trajiste estaba impecable. Además, no solo la desollaste maravillosamente, sino que además la desmenuzaste entera. Por eso la compramos por 18.000G. ¿3 veces? ¡Wow! Supongo que los otros materiales estaban en una condición similar y las ganancias simplemente se apilaron una sobre la otra. Yo tomaría todo lo que pudiera sin quejarme. Aquí está su pago. Por favor, asegúrate de que tienes la cantidad correcta. Gracias. Fran guardó el dinero en su bolsillo dimensional. Sería un desastre si se cayera al suelo, también era la mejor medida antirrobo. Adiós. Con el dinero asegurado, Fran se dio la vuelta para salir del gremio. Ahora espera un momento. Fue entonces cuando uno de los aventureros le bloqueó el paso. HM. Vuelve aquí, mocosa. Fran ignoró al hombre y pasó junto a él. No esperaba que esta niña lo ignorara después de una exhibición tan intimidante. El hombre se dio la vuelta y extendió la mano hacia Fran, pero ella siguió sin detenerse. HM. He dicho que vuelvas aquí. ¿Me oyes? Estás en el camino. Solo detente. ¡Wow! Incluso la forma en la que ella estaba manejando tranquilamente la situación era cliché. De todos modos, el hombre había bloqueado nuestra salida del edificio. Fran, vamos a tener que lidiar con este tipo de todos modos. Vamos a escucharlo. HM. Bien. Siempre que lo entiendas. El rufián sonrió, pensando que Fran finalmente se dirigía a él. Las sombreras del hombre tenían púas que salían de ellas, parecía que podrían apuñalarlo, una clara indicación de que el estilo superaba a la funcionalidad. Llevaba una armadura de cuero negro cuyo olor no quería ni imaginar para mantener mi cordura mental, y su astillada hacha de guerra estaba colgada a su espalda. Con su cabeza calva y su expresión intensa, parecía alguien haciendo cosplay de un bandido. Sus 4 amigos tenían más o menos el mismo aspecto. Estaban empezando a molestarme, y ni siquiera habían empezado. Oye. Sí. Nell respondió con una clara exasperación en su voz a la llamada del rufián. Está siendo claramente prejuiciosa con nosotros. ¿Perdón? ¿Prejuiciosa? Sí. El otro día entregamos un oso de cabeza gemela y solo recibimos 2.000G por él. ¿Qué significa eso? Nell suspiró profundamente ante la acusación. Ah, sí. Me acuerdo. El oso de cabeza gemela cuya piel estaba toda destrozada, con la cabeza innecesariamente rota, y del cual nos trajiste todo el cadáver, ¿correcto? ¿Qué? ¿No te gustó?
Seguía siendo el mismo oso de cabeza gemela. No, no lo era. El tuyo estaba en un estado tan terrible cuando nos lo trajiste que los materiales apenas tenían valor tras la evaluación. ¿Evalúa qué? Ah, este es el problema con estos cabezas huecas. Piensan que su fuerza puede llevarlos hasta los altos rangos. Bueno, no lo hará. No tienen ni la más mínima idea de cómo ser un aventurero. Ah, solo mueran. Nell, sé que estás susurrando, pero puedo oírte alto y claro. Tendré que asegurarme de decirle a Fran que no le conteste. Incluso como una espada, pensé que era aterrador cómo podía maldecir a alguien con una sonrisa en su cara. Mataste al oso de cabeza gemela rodeándolo y luego apuñalándolo hasta la muerte, ¿correcto? Así es. Mordió nuestro cebo y luego los 5 nos lanzamos sobre él. No veo por qué los monstruos de rango F se supone que son difíciles para los novatos. Lo matamos en un santiamén, así que supongo que los otros aventureros eran débiles. Oh, lo entiendo. Había una sutil distinción en la palabra difíciles. Matar a un determinado monstruo no era necesariamente difícil, pero matarlo de manera que conservara la mayor parte de su cuerpo sí lo era. Estos imbéciles debían pensar que no importaba cómo mataran al monstruo mientras obtuvieran dinero por ello. Sabía que no era nadie para hablar, porque lo hice con desmontar, pero esta era la razón por la cual lo necesitabas. Tallar limpiamente las pieles de los monstruos y conservarlas era un trabajo duro. Incluso con la habilidad activada, teníamos que cortar físicamente los monstruos que matábamos, y Fran hacía la mayor parte del trabajo duro. Por supuesto que habría un descuento al traer al monstruo entero. Permíteme explicarte. La piel estaba en tan mal estado cuando la trajisteis que no podíamos hacer nada con ella. En el mejor de los casos, los productos hechos con ella serían de baja calidad. Solo pudimos disecar una de sus cabezas, e incluso entonces estaba muy dañada, lo que redujo aún más su valor. Las garras que trajiste estaban agrietadas, lo que las hacía valer mucho menos. Incluso te las arreglaste para dañar las vísceras de la criatura, que podríamos haber utilizado para fabricar medicinas. Supongo que esperaste un tiempo antes de traernos el cadáver del oso, porque la carne estaba en un estado tan descompuesto que no podíamos usarla como alimento. Básicamente, nos trajisteis basura. No sería justo que te pagáramos tanto dinero por basura, ¿verdad? Además, lo trajiste entero, por lo que tuvimos que cortarlo para ti. Nos tomamos la libertad de deducir los gastos de desmontaje, junto con los impuestos de eliminación, de su importe total. ¿Dijiste que te pagamos 2000 G? Tienes razón. Es una cantidad excesiva para ustedes. El hombre se quedó boquiabierto con la rapidez y contundencia de las palabras de Nell. Lo que ella dijo me pareció aceptable, pero sabía que esos tipos no cederían. No estaba seguro de que entendieran lo que ella decía, pero no parecían del tipo que se echa atrás en una discusión. Cállate. Puedes hablar rápido y poner todas las trabas que quieras. Conocemos nuestros derechos y tenemos derecho a cobrar lo mismo que esa chica de ahí. Sí, él tiene razón. Bueno, esto era horrible. Comprendí entonces que era el tipo de gente que no escuchaba razones y que pataleaba y gritaba hasta que uno cedía a sus exigencias. Para empezar, eran un grupo desagradable, pero ahora empezaban a cabrearme. Te pagamos exactamente lo que valían los materiales. Deja de mentir. No, no lo hiciste. Ah, tal vez deberías reexaminar tu procedimiento de caza antes de venir a quejarte de ello. A diferencia de los soldados cuyo único deber es luchar, los aventureros necesitan dominar también otras habilidades. Viéndote ahora, no creo que estés hecho para esto de las aventuras. ¿Qué significa eso? Hemos visto aventureros demasiado asustados para salir de casa. ¿Crees que no podemos hacer su trabajo mejor que ellos? Estaba seguro de que no éramos los únicos que se estaban molestando por el comportamiento de estos rufianes. Podía sentir a los otros aventureros que nos rodeaban mirando al grupo mientras se burlaban de su profesión. ¿Qué tan estúpida puede llegar a ser esta gente? ¿Burlándose de los aventureros dentro de un gremio de aventureros? Y teniendo en cuenta lo guapa que era Nell, debía de ser bastante popular. Los aventureros debían de estar furiosos por la forma en que estos payasos se metían con ella. Estos tipos eran carne muerta. Sus estadísticas ni siquiera se acercaban al resto de los aventureros del vestíbulo. Nombre: Damon. Edad: 27 años. Raza: hombre bestia. Tribu del perro rojo. Clase: luchador. Estado: enfurecido. Nivel: 13. PV: 48. Magia: 20. Fuerza: 33. Agilidad: 23. Habilidades: Transporte 1. Dominio de la espada 1. Robo 2. Intimidación 1. Dominio del hacha 2. Título: Mal perdedor.
Equipo: hacha de batalla de hierro fundido, coraza de cerdo de acero, armadura de cuero de ciervo rayado, brazalete de fuerza, falso. Lamentable. Y era el más fuerte del grupo. Podría derribarlo en menos de 5 segundos. Mientras me preguntaba qué hacer con ellos, el grupo volvió su atención hacia nosotros. Debieron darse cuenta de que culpar a él solo les hacía parecer estúpidos. Mira, no tiene sentido que esta niña tenga tantos materiales para vender. Y entonces, debe haberlos robado o algo así. ¿Y qué? Digamos que ella los consiguió por medios deshonestos. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Ve bueno, esta es la cuestión. Eso significa que le diste el dinero que se suponía que nos ibas a pagar. ¿Qué? ¿Cómo es que algo así tiene sentido para esta gente? Estos tipos estaban alucinando. La chica es lo suficientemente fuerte como para derribar monstruos de rango intermedio y cortarlos por partes. Matar y cortar limpiamente un oso de cabeza gemela no debe haber sido un problema para ella. PSSH. ¿Esperas que nos creamos eso? Eres un gato negro, ¿no? HM. Los gatos negros son los más débiles entre las tribus de hombres bestia. ¿Esperas que crea que una niña de esa tribu de debiluchos puede matar a monstruos tan fuertes? Tiene que haber algún juego sucio aquí. Él tiene razón. Te diré algo, niña. Si nos pagas por los daños, dejaré pasar este incidente. ¿Qué te parece todo el dinero que acabas de recibir? Jejeje. El gremio no interferirá en los conflictos entre aventureros, ¿recuerdas? La audacia de estos brutos dejó a Nell sin palabras. Por supuesto, él tenía razón. El gremio no interfería en las peleas entre aventureros, pero seguramente eso solo se aplicaba a las pequeñas disputas. No es como si fueran a dejar pasar cualquier cosa, y menos la extorsión. Estos tipos eran idiotas, pero dudaba que tuvieran cerebro para empezar. No me sorprendería que sus cabezas estuvieran llenas de restos de Slime. ¿Por qué nos miras de esa forma? Fran miró fijamente al hombre, pero su rostro inexpresivo no pudo ocultar la ira que ardía en sus ojos. ¿Quieres jugar con este perro rojo, gato negro? Sí, conoce tu lugar, gatito. Eres una vergüenza para los hombres bestia de todo el mundo. ¿Por qué no nos das todo tu dinero como penitencia? Fueron demasiado lejos cuando dijeron que Fran era una vergüenza. Si Fran, que estaba más furiosa que yo, no me hubiera detenido en ese momento, habría empezado a apuñalar. Pude escuchar a Fran perder la paciencia, su último nervio se rompió con un chasquido. Estaba cumpliendo los últimos deseos de sus padres de evolucionar, de mejorar la posición de su tribu. Los insultos del hombre fueron demasiado lejos. Cállate. ¿Qué dices? Deja de ladrar, perro. Ella lo dijo. Buen trabajo, Fran. Te invitaré a una buena cena más tarde. Perra, te voy a matar. Me estaba aburriendo de sus clichés. No eres lo suficientemente fuerte para hacerlo. ¿Estás hablando conmigo? Eso es arrogante viniendo de un gato negro. Tienes 5 segundos para salir de aquí. O puedes perseguir tu propia cola mientras ladras, lo siento. Elige, perrito. Acabaremos contigo y te venderemos a un esclavizador, pequeña zorra. Extorsión, agresión a un menor, tráfico de personas, estos tipos estaban acabados. Algunos de los aventureros ya habían abandonado el edificio previamente. La guardia de la ciudad podría entrar en cualquier momento para arrestar a estos tontos. Queríamos arreglar las cosas antes de que eso ocurriera. Tu aliento apesta, así que deja de hablar. Pequeña imbécil. El hombre agarró su hacha y cargó contra Fran. Sus amigos lo siguieron con sus espadas y lanzas, gritando a todo pulmón. Ellos atacaron primero. Por lo tanto, lo que siguió fue pura defensa propia. Te voy a matar. Me gustaría ver cómo lo intentas sin tus piernas. Arg, mis piernas. El cuerpo del hombre se desplomó tras perder el equilibrio, sus pies estaban cortados a la altura de los tobillos. Fran ni siquiera me había sacado, utilizando en su lugar hoja de Aura 6. La hoja estaba hecha de maná y se mantuvo durante un simple instante. No era tan fuerte como una espada convencional, pero podía volverse invisible dependiendo de cómo se enfocara el maná. También era mortal cuando se combinaba con una habilidad como colmillo vibratorio, lo que la convertía en la habilidad ideal para los asesinos. El hombre se quedó mirando los muñones donde solían estar sus pies y se retorció como un gusano. Los sonidos que hacía eran impropios de él. Me dio escalofríos. Pequeña.
Otros dos cayeron al suelo después de que Fran disparara balas ultrasónicas que les aplastaron los pies. Al caer, las balas les rozaron la cara, aplastándoles la nariz y todos los dientes delanteros. Puede que también les hayan alcanzado los ojos. Los dos restantes asimilaron la situación y consideraron sus opciones. Comprendieron que algo terrible estaba ocurriendo, por lo que miraron fijamente a Fran a pesar de saber que, en el fondo, deberían huir. No pudieron soportar la idea de que esa niña era mucho más fuerte que ellos y, desgraciadamente, se lanzaron al ataque. No deberían haberlo pensado. Esa decisión podría haberles costado la vida. No es como si Fran tuviera la intención de matarlos. No quería tener que ocuparse de la limpieza. Fran pateó el suelo y al instante saltó delante de los dos hombres. Me sacó de la lona y giró la parte plana de mi hoja contra sus caras. Ahora sus caras estaban tan fracturadas como sus pies. Esto no era algo que se pudiera recuperar con hechizos y pociones de bajo nivel. Apartó al último de una patada usando patada de aura, una habilidad de artes marciales, añadiendo fuerza de impacto. Por supuesto, intentó alejarse, pero era demasiado lento. Tenía las rodillas rotas y los músculos torcidos. Mientras se arrodillaba, Fran se acercó y le aplastó el codo con fuerza de impacto para acabar con el asunto. Un silencio absoluto cayó sobre el vestíbulo, mientras los otros aventureros contemplaban la escena con gran asombro. El único sonido que quedaba en el edificio provenía de los hombres desesperados que ahora pedían ayuda a gritos. «Hey. Ese sí. ¿Puedo irme ya?» «Oh. Por supuesto. Gracias por utilizar nuestros servicios. Estaremos encantados de atenderte de nuevo». Nell nos sonrió, dándonos un pulgar hacia arriba cuando pensó que nadie más estaba mirando. «En cuanto a ustedes, los entregaré a la Guardia Municipal». «¿Qué? Arresten también a esa niña. Ella comenzó a atacarnos de la nada». «Perdona, ¿estás delirando? Ustedes, escorias, agredieron a la pobre chica y ella se vio obligada a tomar represalias en defensa propia». «No es verdad, señores. Ese sí, ella tiene razón. Fue innegablemente un acto de defensa propia». «¡Qué bien!». Nell incluso metió a los otros aventureros en esto. «Duele. Por favor, cúrennos. Tendrán que limpiar el suelo primero. La sangre es terriblemente difícil de quitar, ya sabes. Sí, también tendrás que pagar 10.000 G por los daños. Pensaré en curarlos si pagan el dinero». Nell ni siquiera dijo que los iba a curar con seguridad. ¡Qué mujer tan aterradora! Salimos del gremio justo cuando Nell estaba haciendo sus demandas a los rufianes. El acontecimiento nos llevó más tiempo del que pensábamos, pues el sol ya empezaba a ocultarse. Deberíamos buscar alguna posada. No querrás acampar después de venir hasta la ciudad, ¿verdad? No. En pantalla dejaré el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.